Jorge Tayana, dijo: la victoria de la fórmula del Senado de Cristina Fernández y Jorge Tayana es la respuesta más contundente para recuperar la esperanza y frenar el ajuste que se agudizará y que tanto afecta y afectará a nuestra gente. Esto también se entendió desde el propio peronismo como un mensaje de Gioja, presidente del partido, a Pichetto, que hoy sorprendió diciendo que podrían acompañar ellos una reforma laboral que ya empieza a ser repudiada por los gremios en el Senado, lo que se viene. Darío, estimado, ¿cómo andás? Excelente ¿Cómo te va? programa. Gracias, Darío, gracias. Bueno, decía... Te veo que también ya tenés algunos invitados importantes para seguir con... Daniel Arroyo. Para seguir con el tema, ¿no? Porque hablábamos fuera de cámara que recupera Cristina la figura central, y con esto que decide Gioja, también el peronismo empieza, bueno, a armarse, ¿no? Y el peronismo empieza a decir, bueno, la opción para este momento frente a Macri es la expresidenta, lo empiezan a ver desde muchos sectores, ¿no? Por eso empieza a ponerse el número 2019, empieza a hablarse. Bueno, mira, a mí me parece que lo más importante de la entrevista a nivel de que dejó muchos títulos, pero político, es que Cristina sigue pensando que va a ser candidata, mejor dicho, anticipó que va a ser candidata a presidente en el 2019. Sí, dejó abierta esa puerta. Porque dijo, si soy un obstáculo, me corro. Si soy un obstáculo, y me corro. ¿qué dice? Por la negativa, lo dijo. Por la positiva, voy a ser candidata. Ya había dicho en su momento, si alguien tiene más votos es una cosa, si no es otra, o alguien que vaya, aunque sea por esa unidad. Exacto. Que también sirve como epílogo de esa carta que había emitido durante la semana. Bueno, buen programa. Muchas gracias, Gato. Chau, hasta luego. Bien, empezamos entonces el destape de hoy, donde tenemos un programa muy completo. Decíamos, estamos con Hugo Yasky, con Daniel Arroyo para analizar lo que se viene en la economía. También vamos a hablar de lo que está pasando en el conurbano, en las reformas que se vienen, pero la figura central del día y de esta campaña que arrancó de cara a octubre es Cristina Fernández de Kirchner, que dio una entrevista a Luis Novarecio muy extensa, en la cual se tocaron un montón de temas, muchos del pasado obviamente, que se repasaban sobre ciertos tópicos que le recriminan o le reclaman que hable o que no había hablado en los últimos tiempos, pero, y muy importante, sobre lo que viene, sobre qué lugar va a tener ella en la política, qué lugar va a tener ella en futuras boletas, en futuros armados del peronismo, y también obviamente sobre el resto de los que la acompañan. Pero vamos a repasar primero esa parte esencial de la entrevista, en la cual Cristina habló del 2019, habló de lo que se puede generar y también qué lugar le tocaría a ella. Y en un ratito también vamos a estar viendo las reformas que se vienen. Atentos a esto porque es muy importante lo que puede llegar a pasar en el sector de los trabajadores. Pero les decía, vamos a empezar entonces con el repaso de la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. En el 2019, yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones. No voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo, como que en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que hoy está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente en el 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Bien, ahí estaba entonces ese primer fragmento que estuvo en la mitad de la entrevista, pero que obviamente es el más importante. Me invito a Juana Morín porque hoy no es solamente esta entrevista, sino todo lo que generó, las repercusiones de la entrevista a Cristina. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal, bueno, Darío? vos me decías, hablaste con muchos políticos que empezaron a ver en esta frase de Cristina, bueno, una anticipación de lo que se viene. Se empieza a abrir una puerta por lo menos de negociación de cara al futuro. Todas las fuentes que consultábamos del entorno comunicacional de Cristina, lo primero que te decían es, ¿viste el bombazo que tiró? Claramente el objetivo de esta entrevista y el objetivo de la carta que salió el lunes es empezar a abrir el juego, abrir el abanico, porque sabe Cristina que con el núcleo duro no alcanza con ese 34,5% que le apoyó en las elecciones primarias. En las PASO, sí. Sí necesita ese 5 o 6% de Florencia Randazzo y ese porcentaje desconocido de voto peronista que integra, que compone. Es que también un poco lo que se demostró en las PASO. Cristina estuvo muy lejos del resto de los políticos, del resto de los candidatos, y también empieza a adelantar eso que podría pasar o no podría pasar en 2019. Ahora, desde el gobierno también un poco les sirve cuando quieran volver a usar la carta de la polarización, y eso también lo sabe Cristina. Pero había emitido una carta, Cristina, en la semana, ¿no? Había emitido una carta el día lunes, una carta
carta abierta llamando a todos los sectores de la oposición a votar a Unidad Ciudadana y después abrir esa discusión a 2019 que ella se ocupó personalmente de abrir hoy. Muchos el lunes se preguntaban, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de esta carta si no hay ningún arreglo de fondo, si no se viene ningún anuncio? Es decir, que Randazzo no va a bajar su lista, que la composición, la base de la lista va a seguir. Una carta que había sido extensa, aparte de esas que se pueden tener No dobles se entendía lecturas. muy bien por qué la carta abierta. Bueno, hoy terminamos entendiendo que Cristina lo que dice es: votemos a la oposición, a Unidad Ciudadana, que hoy representa el gran caudal de votos, y abrimos la discusión para 2019. Si soy un obstáculo, me bajo, pero también dice, es difícil que si gano, yo sea un obstáculo para la oposición al gobierno. Bueno, vamos a ver... Quien quiere hablar de la unidad, que se siente conmigo, que discuta y que también muestre los votos, como ya había dicho en su momento. ¿Y a en la quién entrevista estaba que hace destinada 5 años. también esa carta, no? Porque salieron a contestar Florencio Randazzo, salía a contestar Sergio Massa, salía a contestar curiosamente Graciela Ocaña, candidata del oficialismo. Recordemos, bueno, Cristina se ocupó con Luis Novarecio de descifrar a quién iba dirigida finalmente esa carta abierta que publicó el día lunes. La unidad del peronismo parece que tiene un solo obstáculo. ¿Sería yo para vos? ¿No siente eso? No. Primero, la carta yo no la escribí para los dirigentes. La carta claramente está dirigida a todos los electores y electoras que votaron oposición en la provincia de Buenos Aires, por una razón lógica y además certificada por el propio resultado electoral del 13 de agosto. Si de cada 3 bonaerenses, 2 votaron oposición, es claro que hay 2 de cada 3 que no quieren esta política de ajuste y que creen que debe haber un cambio en la política económica. El propio resultado de la elección, entre lo que sois la oposición, me parece que nos exime de mayores resultados en cuanto a que, evidentemente, ganamos las elecciones en Unidad Ciudadana. Es muy difícil ser un obstáculo desde haber ganado las elecciones y sobre todo que te digan que sos un obstáculo los que no tuvieron, digamos, un resultado electoral como era el esperado. Bueno, dentro de un rato vamos a repasar una parte en la cual ella habla de economía, del ajuste, de esto de 2/3 votaron en contra del ajuste, porque efectivamente es la lectura que hacen del kirchnerismo, o aunque sea la lectura que quieren, bueno, mostrar de cara a los votantes que no la acompañaron en las PASO de agosto. Ahora, en esta entrevista, que era la primera... Tal vez la primera, digo, de un ciclo que se venga con periodistas que no la habían recibido, con los que no se había juntado, y era evidente que le iban a hablar de muchos de esos temas que algunos eran medio chicanas y otros eran fuertes, sobre todo los casos de corrupción y todos los procesos judiciales que tiene Cristina, que muchos ella dijo, bueno, algunos no tienen ningún gollete, no van para ningún lado, pero había un tema clave que era el video de José López, ¿no? Del ex secretario de Obras Públicas. Así es, probablemente uno de los temas más escandalosos del último año, indudablemente. El pasado 14 de junio, recordemos, para algún despistado, el ex secretario de Obras Públicas fue encontrado en General Rodríguez con 2 bolsos llenos de dinero, llenos de dólares, de sobres termosellados. Directamente todavía no se sabe quiénes son las personas que le dieron este dinero al ex secretario de Obras Públicas. Es algo de lo que dice Cristina Kirchner, pero acá me parece ya había dicho en su momento, ¿no? Esto de, si hay alguien que tiene plata de corrupción, hay alguien que se la da. Exactamente, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Así es. También, bueno, pero uno de los momentos más personales también, porque Novarecio ahí sí llega a una fibra más personal, no importa ya el tema del cassette. Exactamente, Cristina se va a quebrar y va a hablar puntualmente de qué es lo que sintió ese 14 de junio cuando se enteró que José López fue encontrado con 9 millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Vamos a verlo. ¿Qué sintió el 14 de junio del 2016 cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento? Debe agradecer mucho esa pregunta. Vos sabés que es una cosa muy fuerte, fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca, no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes en quién pensé más que en el proyecto político, más que en la imagen de nuestro gobierno? Pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política, cómo se podían sentir con esa escena. Para mí fue brutal y fue terrible. ¿Cómo es posible
que todavía nadie haya podido identificar quién le entregó y cuándo se sacó ese dinero. Porque evidentemente tampoco ni siquiera supimos de qué banco. En ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Uno de los momentos más sensibles de la entrevista, donde le habló a la militancia, a aquellos que la venían acompañando, que la han acompañado durante estos años, y también al resto, a los que tanto le preguntan por corrupción. De hecho, yo hablé con algunos del gobierno que me decían, bueno, sirvió para instalar ese tema tan sensible, ¿no? El tema de la corrupción. Lo cierto es que era evidente que le iban a preguntar y que el hecho de que haya hablado Cristina, de que haya hablado con este periodista, con Luis Novarecio, pero con otros, si lo vuelve a hacer, que le vayan a preguntar sobre este tema, es que también estos temas se debatieron internamente, que se pueden hablar dentro del kirchnerismo y que ahora, a partir de las respuestas de Cristina, bueno, ya no son un tema tabú, sino que pueden también plantearse para cuando se planteen en la arena pública, en el debate público. Sí, tal cual. En este caso, como decíamos recién, por primera vez en la entrevista, o por lo menos por lo que venimos viendo, lo que se venía viendo en la entrevista con Luis Novarecio en Infobae, Cristina se saca el cassette por completo y habla con una suerte de militante más y con una referente de toda esa militancia y de esa generación política que quedó sin duda marcada a fuego, sobre todo después de la muerte de su esposo, de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que dice Cristina? Es... Bueno, la verdad lo primero que pensé es en toda esa gente que se tatúa mi cara, se tatúa la cara de Néstor Kirchner, y en qué estarían pensando cuando encontraron a mi secretario de Obras Públicas revoleando bolsos con dólares en el convento. Consultamos obviamente al equipo de comunicación y off the record, lo que te dicen es, bueno, esa respuesta fue completamente espontánea, completamente fuera del discurso, completamente fuera de lo pactado, y por primera vez hasta ellos mismos se sorprendían de la respuesta. Nunca Cristina les había dicho eso, por lo menos es lo que te dicen off the record dentro del equipo de comunicación. Sí, estuvo hasta genuino el ida y vuelta con el periodista de Infobae, porque también le decía, bueno, vos me preguntás de esto, y él le decía, mira, la gente pregunta de esto. Bueno, efectivamente se mantuvieron en ese tono. También hubo otro momento muy sensible, porque se habló de la famosa grieta, y se planteaba, bueno, Cristina se puso de un lado, con distintos, hablando de medidas, hablando de defensa de qué y de qué hay del otro lado, pero también muy clara sobre el tema de las libertades individuales. Vamos a escucharla y después la analizamos un poquito. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias. No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos condenado. Y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto, porque también vi... Perdón, en mi gobierno... Perdón, Luis. En mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada... Y ¿escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Pero no está bien en mi que gobierno, quien agrede a un jefe de Estado... Perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque hace... Un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno, un mes preso por un Twitter. Llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros, de mí. Cualquier cosa. Y sí,
Eso es la libertad y eso es la democracia. Que cualquiera pueda decir lo que quiere, en tanto y en cuanto no quiera dañarlo físicamente o no provoque un daño patrimonial. Sí, pueden hacerlo. Eso es la democracia. No quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza que si hago algo que él no está de acuerdo o no le gusta, me mete presa. No quiero vivir, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Televisa en realidad fue transmitida por internet, pero que tuvo mucha audiencia. Cristina genera mucho, se habló mucho de esto y también obviamente del gobierno, cercanos a ella y todo el arco político. Más de 10 puntos de rating calculan que obtuvo esta entrevista por internet, una nueva experiencia. Sí, unos 12 puntos, sobre todo a las 3 de la tarde, efectivamente fue fuerte eso. Muchísimo. Bueno, y otro momento en donde Cristina rompe el discurso monótono, quizás el cassette electoral, y en un momento lo interrumpe y le dice a Ana Brescia, bueno, a mí me decían yegua, puta, montonera, y hasta me dijeron que mi marido ya es remera, no estaba eso. En el cajón, exactamente. Ya es remera de la coneja china. Sí, que siempre acompaña este programa. Lo cierto es que también habló sobre otros de los temas, en realidad del tema fuerte del último mes, que se viene siempre tocando muy bien en este canal y que es muy sensible para el momento actual de la Argentina, que es el de Santiago Maldonado. Y bueno, esto es lo que decía. Me parece que un jefe de Estado y una mujer de derecho que se compromete por la búsqueda de una persona desaparecida, en donde presumiblemente el Estado está involucrado. Yo creo que ante la duda uno debe pensar, como lo ha hecho el juez, en una desaparición forzada. Creo que es una Hoy los familiares, lástima que vos penses así porque los familiares no piensan lo mismo. Y me parece que tienen más derecho a pensar otra cosa los familiares que vos. Y hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación. No, creo que el juez, si le interesa al juez Otranto, me parece que ha actuado muy mal, francamente. Su compromiso, digamos, habrá escuchado que se preguntó por qué la doctora Kirchner se ha comprometido tanto con el caso Maldonado y en otros casos, no con otros casos como Jorge Julio López. ¿Cómo que nos comprometimos como Jorge Julio López? En la búsqueda pública. Perdón, Luis. El hijo de Julio López estuvo en La Plata el día que hicimos el acto pasado de Unidad Ciudadana. ¿A usted le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo? ¿Usted cree que no hay modo. Y reconoce públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades. Sí, un poco lo que le decía recién, cuando un político habla de un tema, no es solamente que, bueno, que le hicieron la pregunta, sino que tuvo esta discusión interna sobre qué decir, discusión dentro del partido, dentro de un gobierno. Por eso ella remarca, Macri no habló, ni siquiera habló de Santiago Maldonado, nada más en un ascensor o en algún momento para sacarse del paso. Cuando lo agarró el cronista de animales sueltos a la salida de un acto, tal cual, en un ascensor, durante 30 segundos le pidió incluso a Macri que haga una cadena nacional para explicar dónde está Santiago Maldonado y cómo sigue la investigación. Hablaron del tema de cadenas nacionales en algún momento, de varias de esas que le decía antes, parecían chicanas, pero son de las cuestiones que más se le decían, como, bueno, frases de se robaron tal cosa, o esto, de cuántas cadenas nacionales se hicieron. Y ahí fue un momento de autocrítica también. Un momento de autocrítica en donde dijo, bueno, lo único que sí puedo decir de las 122 cadenas nacionales, si no me equivoco, que habían sido durante su gestión, es que muchas de ellas yo estaba enojada u ofuscada con lo que se decía en los medios hegemónicos, con lo que se venía diciendo y el discurso opositor. Otro dato de color respecto a eso es algo que muy pocos saben, y es que el hijo de Julio López, estoy hablando de Rubén López, participó y fue como un militante más al acto de Unidad Ciudadana. Bueno, Cristina finalmente lo termina contando en el medio de la entrevista, porque la familia de Julio López justamente estuvo muy cercana al kirchnerismo. Y por eso es que también querían comparar, o varias veces tratando de comparar ambos casos. Acá estuvo también el C5N Rubén López. Y en otro segmento de la entrevista habló Cristina del Estado de Derecho. Parecido a cuando antes hablaba de las libertades individuales. Bueno, reincidió en ese tema para hablar del Estado de Derecho en el gobierno de Macri. Gráficos. La frase Macri basura, vos sos la dictadura. No la comparto. No la comparto. ¿Hay dictadura en la Argentina? Te dije que no. ¿Y en Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece, bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. No, acá no.
En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, Luis. A ver, tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada, y la última vez que esa persona desapareció lo hizo un operativo de seguridad encabezado por la Gendarmería. Acá el presidente sale por los medios de comunicación diciendo que la procuradora fiscal se tiene que ir, tiene que renunciar. Sale el presidente diciendo que los jueces que no fallen como él quiere los van a cambiar y se van a tener que ir. Secuestran al juramento de un senador de la oposición. Faltó que los encerraran en el baño. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, el día de mañana encerrar 2 diputados en el baño y que se vote una ley y luego, bueno, después salen? No estamos bien en materia de Estado de Derecho en una república. En Argentina no hay Estado de Derecho. No tenemos una justicia imparcial tampoco, no tenemos una justicia confiable, no, está severamente cuestionado el Estado de Derecho en la Argentina. Sí, yo creo que sí. No es la Cristina de la campaña, que no hablaba en los medios, que recorría junto a vecinos distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y en la cual parecía más lavada esa campaña, algunos decían Durán barbarizada. Lo cierto es que ahora fuerte, sobre temas fuertes para la Argentina, no es que hablaba solo de Macri, habló de Macri, de su familia, del blanqueo, pero acá hablaba de lo que pasa en la Argentina, de las instituciones de la República, algo que terminó marcando la entrevista, básicamente, y que fue muy fuerte también. Bueno, el claro ejemplo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura hace 3 semanas, ni más ni menos, cuando me impidieron la asunción del camarista Páez para que justamente pudieran desplazar al juez Eduardo Freyler. Pasa también que Cristina a veces toca tantos temas que hay muchos que uno puede decir, buena parte de la sociedad no los conoce, como este caso en particular, y bueno, en una entrevista de casi 2 horas que hablaron de casi todo aparte. Y esa comparación incómoda que en realidad tanto incomoda al gobierno, el paralelismo Argentina-Venezuela, el paralelismo presos políticos reclamados por organismos internacionales, aprietes judiciales, aprietes e intentos de apartamiento a la procuradora Luisa Ortega en Venezuela, Alejandra Gil Carbó en Argentina. Esa chicana, si querés, o esa suerte de paralelismo que realmente existe, también la supo aprovechar a lo largo de la entrevista para marcar, bueno, en Argentina no hay Estado de Derecho y en Venezuela tampoco. Por eso te digo, somos Venezuela, como esa parte de chicana que estaba antes, bueno, ella lo tomó y habló de ese tema. Vamos a hacer un segmento más que tiene que ver, como les decía antes, con la economía y con lo que se viene post-octubre, porque Cristina basó buena parte de la campaña, que les decía, bueno, no habló tanto, pero cuando hablaba mucho de economía y también habló de este tema porque dice qué es lo que se viene. Vamos a escuchar este último segmento de Cristina con Luis Novarecio. Estas no son las elecciones, no es el balotaje del 2015, ni es la primera vuelta del 2019. Es la elección parlamentaria del 2017 para decirle no al ajuste, para evitar la precarización laboral que se viene, el nuevo ajuste que se viene en materia tarifaria, en el sector público, en el empleo público, en fin, en todo lo que ya sabemos y que ha sido anunciado. En definitiva, han sido diferidos los aumentos de las tarifas para después de las elecciones, han sido desdobladas las tarifas de gas para después de las elecciones, y después de las elecciones va a venir un gran ajuste. De esto se trata. Bien, ahí estaba entonces los segmentos de la entrevista de Cristina y terminó hablando de economía, aunque sea en este tape. Lo cierto es que en lo que se viene en economía hay dos partes, si se quiere. Primero, una cosa, cuando Pratgay decía qué iba a pasar con la economía, hacía el gesto de la pipa de esa marca deportiva, ¿no? Decía, va a caer la economía y después crece. Necesitamos hacer reformas y después crece. En 2017 está mejorando, aunque sea con las estadísticas de 2016, y se ve alguna mejora en algunos sectores, no en todos. De hecho, eso es lo que se está discutiendo. Ahora, se vienen reformas o ajustes muy similares a los de inicios de 2016, por eso puede volver a pasar esto de la pipa, así que hay que estar atentos con eso. Ahora, se decía, vienen 2 clases de ajuste, una más tradicional, no, más parecida a la del 2016, tarifazo, sobre todo, y lo que tenga que ver con si hay algún ajuste del tipo de cambio. Bueno, ya empezó con el tarifazo del gas. Con el tarifazo del gas. En noviembre se vienen varios aumentos en general. Los precios que no son tarifazos, pero que, por ejemplo, las prepagas. No es una tarifa, pero también van a aumentar y demás. Ahora, después hay otra parte muy importante y por eso tenemos los invitados que están hoy especialistas y aparte que van a saber hablarnos muy bien de esto, que es la reforma laboral. Se vienen 3 reformas. Una más política, si se quiere, que es la reforma impositiva, ¿no? Porque va a dar cuenta del dinamismo que tiene el gobierno con las provincias. Una que es la reforma previsional, que habla más de la caja, y otra que es
según el gobierno, para que vengan inversiones, que es la reforma laboral. Una reforma que hay que ver cómo es, que el gobierno dice, a veces es medio ambiguo, que no va a ser como en Brasil. Vamos a ver primero qué disparó ayer un debate muy interesante entre economistas del Ejecutivo y también de la oposición, que es el tuit del empresario Galperín, que él es de Mercado Libre, es una empresa de servicios. Esto es muy importante porque en Argentina lo que se discutió el año pasado es la pérdida de 60.000 puestos de empleo industriales, y él lo que dijo es, viendo la reforma laboral brasilera, él estuvo en el país vecino, Argentina puede imitarla, ahora vamos a repasar brevemente cómo es allá, salirse del Mercosur. Hoy repasaba el economista Leandro Mora Alfonsín que esto sería muy perjudicial para las exportaciones argentinas, y la tercera, resignarse a perder millones de empleos a Brasil, campaña del miedo un poquito, ¿no? Bueno, recordemos que Marcos Galperín, Mercado Libre, tiene oficinas recientemente abiertas en Brasil y en México, justamente países que ya tienen un sistema laboral un tanto más flexible que Argentina. Vamos a ver después los detalles de lo que fue la reforma brasilera, que atenta claramente contra el trabajador. Contra el día a día, aparte. Ahora lo vemos, pero primero repasemos rápido las placas de desempleo. ¿Qué números de desempleo tenemos en la Argentina hoy en día? Una cosa es el desempleo nacional, 9,2% según el INDEC. Esto ha venido subiendo, en un momento cayó, y después volvió a subir. Pero vamos a ver, ¿cómo se dice?, desagregarlo un poquito. Primero, porque en el conurbano es obviamente donde hay un conflicto mayor, casi el 13%. Ahí donde hay muchas pymes industriales, ahí donde la contención es donde tiene que estar más al día, y donde cuando se habla de reducir el gasto se afecta directamente a este número. Pero otra interesante, que es el desempleo de la ciudad. Y siempre lo mostramos, las estadísticas, las buenas estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, porque también cuando se habla de lo que pasaba con el INDEC antes y demás, bueno, estas han sido siempre primero del PRO, pero igual siempre se han mantenido. Insospechadas de estar manipuladas, al menos las estadísticas de la ciudad. Pero un dato más de la estadística del sur de la ciudad de Buenos Aires, que es el sur. Les mostramos el conurbano y desagreguemos el sur de la ciudad de Buenos Aires, que también lo da el propio gobierno de la jurisdicción que dirige Horacio Larreta, 16,9%. Mucho mayor. Pero vamos a lo que decía hoy la tapa de ámbito financiero, un poco en base al tuit de Galperín de ayer. Empresarios piden ya reforma laboral. Ejemplo es Brasil. Vamos a repasar lo que decía el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Con respecto a la reforma. ¿Por qué? Porque algunos empresarios les dicen a Macri, ya queremos la reforma. Algunos políticos, sobre todo los que están pensando en octubre, le dicen al gobierno, sobre todo a Triaca, al ministro de Trabajo, digan que la reforma no va a ser como en Brasil. Sean bien claros con eso. Pero fíjate, ya está instalado el tema reforma laboral. Reforma del gobierno dijo que la quiere, sin lugar a dudas. Pero vamos a repasar lo que decía Mauricio Macri sobre este tema primero. Podemos salir al mundo. No podemos aceptar los desafíos del siglo XXI. La tremenda innovación tecnológica que nos cruza. Y eso nos cruza aunque nos cerremos. Con convenios laborales del siglo XX. Y algunos de la primera parte del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta para defender los trabajos y crear nuevos, con coraje. Bien, todas las frases del gobierno, todas las justificaciones del Ejecutivo de todas las medidas han sido para que lleguen las inversiones, ¿no? Así es, bueno, las inversiones que tanto prometieron en 2015, que no llovieron en 2016 y que vienen a cuentagotas y para obtener algún tipo de rédito de interés mediante la bicicleta financiera, mediante la... No, es que, perdón, ahí se separa fuerte. Llegó mucha plata para el sector financiero, lo que llegó para la economía real ha sido mucho menor, un sexto, creo un séptimo, lo que llegó para el sector financiero, y en algunos casos de inversiones que ya estaban prometidas. Pero aparte, se había invertido, creo que nada más un 10% de lo que se prometió en la Agencia Nacional de Inversiones. Renunció hace poco el director de esa agencia. Entonces, al gobierno ese discurso todavía no termina de darle rédito. Se le complica y ahora la nueva es que los empresarios piden reformas laborales para poder desembarcar sus dólares. Reformas laborales parecidas a la de Brasil, a la que está implementando el gobierno de facto de Michel Temer. ¿Querés ver como algunos de los puntos de la reforma en Brasil? Les cuento uno, por ejemplo, van a tener que los trabajadores negociar la cantidad de vacaciones con sus jefes. La jornada diaria podría ser, obviamente depende por empresa. Lo más importante para entender una flexibilización es que la manera de negociar ya no es en conjunto,
sino que es por empresa. O mientras más individual sea la manera de negociar, más difícil es. Ahora Wojcicki, sin lugar a dudas, nos va a desasnar. Pero jornada diaria de 12 horas, contratación de forma discontinua. Contratos temporales. Contratos temporales, te pueden avisar hasta 3 días antes si vas a trabajar una cantidad de horas o no. Habilita la reducción de salario, sobre todo por el tema de horas extra. Ojo, porque en las pymes o en las multinacionales industriales argentinas se usa mucho horas extra. Y es buena parte del salario de los trabajadores, sin embargo, puede ser, ya fue en Brasil totalmente desregulado. Contratos individuales prevalecen sobre convenios colectivos, lo que decía recién. Siempre es mejor lo colectivo, es más fácil negociar con tu compañero que solo. Y fíjate cómo rompe con los sindicalismos, digamos, rompe con la estructura sindical de poder, digamos, le quita poder. Es una forma de prohibir los sindicatos de alguna u otra manera. Es decir, bueno, vos negociás conmigo directamente y el sindicato pierde poder. Poder, claro, pierde poder convocatoria y también, bueno, el estar ahí, salvo que empiece a crecer el descontento, que sin lugar a dudas, o que puede llegar a pasar. Habilita tercerizar las funciones principales de la empresa. Las tercerizaciones han sido un grave problema en toda la economía de los últimos, en este milenio, te diría, y flexibiliza las condiciones de despido. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones, el tema del aviso. Se termina la mafia de los juicios laborales, con esa condición, por decirlo de alguna u otra manera, en términos criollos de lo que estuvieron expresando funcionarios del gobierno, incluso Mauricio Macri en el último tiempo. Así es, y la cantidad de días de trabajo, Macri se había referido con respecto al tema de qué días trabajar y qué días no trabajar. Algunos se va a poner muy poco feliz con lo que dijo el presidente, que lo dijo hace un tiempo, pero vale la pena repasarlo. Queremos acelerar esas obras y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible para aquellos que quieran trabajar. Bien, ahí está, trabajar sábados y domingos. En nuestro caso lo hacemos, pero lo cierto es que en general esto habla de la flexibilización, si se quiere, máxima, ¿no?, para los trabajadores. Y les voy a dar un dato que no estuvo dando muchas vueltas en los diarios estos días, pero que tiene que ver con lo que se espera para 2018. Condiciones actuales, lo que se espera para 2018, un informe que realizó una consultora internacional, se llama Manpower Group, y le preguntó a las empresas básicamente, ¿vas a contratar más trabajadores o no en el año venidero? Y esto es lo que contestaban. Hay un 13% de empresas que dicen que pueden llegar a contratar en 2018. Acá tenés un número que puede llegar a rondar, por ejemplo, servicios, por ejemplo, el sector agrícola, que dicen que van a contratar. No dijeron cuántos y no dijeron, sin lugar a dudas, la calidad del trabajo, que también es lo que se va a discutir en 2018. Pero vamos a ver los datos más negativos, si se quieren, de este informe que se conoció ayer. Hay un 6% que directamente dicen que van a despedir trabajadores. Para contratar el año que viene, capaz. Que van a despedir, bueno, veremos qué es lo que pasa. Y hay un 75% que dice que no va a mover su plantilla. Un dato más, antes de ir con los invitados, del 13% que les decía recién, yo les decía servicios, sector agrícola, pero sobre todo construcción. La construcción está buenísimo, obviamente, lo que se emplea, mucha gente y demás, pero es una calidad del trabajo, por lo general, un poco baja, por dos razones. Primero, con una desigualdad de género importante, y segundo, por los tiempos. Lo que decíamos recién de la flexibilización de tanto los horarios como la cantidad de trabajo. Pero vamos a hablar con especialistas sobre la reforma laboral o sobre lo que se viene y también sobre el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. Ya estamos entonces con dos candidatos a diputados, Daniel Arroyo por Un País y Hugo Yasky por una Unidad Ciudadana. ¿Cómo ven esto, Hugo? Vamos a empezar con el tema de, ¿se puede hacer una reforma laboral así en Argentina? Los empresarios la están pidiendo a gritos. Imitar a Brasil, dice este personaje Galperín. La verdad, imitar a Brasil requeriría, en principio, un clima de golpe de Estado, que es el que existe en Brasil, donde se tribalizó el Parlamento y hay caciques que discuten a cambio de dinero qué es lo que votan y lo que no votan. Mientras el dinero fluya de manera corrupta, como nunca se ha visto en Brasil, van a votar cualquier cosa. No creo que en Argentina puedan hacerlo, aunque Pichetto parece que se puso el tachito arriba de la cabeza, parece que Pichetto está en venta, dice que él está dispuesto a discutir la reforma laboral. Le digo al senador Pichetto
espero que lo escuche, lo que está en juego en la reforma laboral no son las conquistas de la época del kirchnerismo, son las conquistas de la época del peronismo. Lo que se liquida en la reforma laboral de Brasil no es lo que hizo Lula, es lo que hizo Getúlio Vargas. Y lo que quieren liquidar aquí es lo que hizo Perón, no lo que hicieron Cristina o Néstor. Por eso le digo a Pichetto y a todos los que dicen que son peronistas, que piensen dos veces qué es lo que van a hacer, porque el movimiento sindical no va a entregar, los trabajadores no pueden entregar esas conquistas, porque significaría lisa y llanamente, Brasil es el país que tardó 100 años más que el resto de América Latina en abolir la esclavitud. Es el primero que ahora instituye una forma moderna de esclavitud. Nosotros no queremos imitar eso. Ahora, Daniel, lo cierto es que Pichetto, decíamos, senador. Cámara de Diputados también tiene que debatirse esto. Ahí, que bueno, ustedes dos son candidatos a ese recinto. ¿Qué tipo de discusión se puede dar? ¿Es una discusión oposición, oficialismo o es otro tipo de debate? Nosotros vamos a votar en contra de una reforma laboral. La reforma laboral de Brasil es siglo XIX. Uno puede trabajar 5 horas, 8, 12... Se puede contratar por un día, por 5, por 20, desaparecen los convenios colectivos y se supone que yo negocio directamente con el empleador. ¿Qué capacidad tengo de negociar directo con el empleador? En la época feudal salía más barato el trabajo, obviamente, porque estaba adentro del campo directamente la persona trabajando. Esa reforma es inviable en la Argentina. Es inviable porque hay sindicatos, porque hay resistencia, porque hay movimientos sociales. Pero además de estar fuera de cualquier noción de derecho, es absurda económicamente, porque nosotros necesitamos que tengan dinero en el bolsillo de los trabajadores para que muevan el mercado interno, para que vayan a comprar, para que la pyme, para que el pequeño comerciante funcione. O sea, es una reforma absolutamente absurda y que rompe derechos, pero además no tiene ningún sentido en un país donde el 70% son pymes y el 70% es mercado interno. El gobierno está muy pifiado, nosotros vamos a votar en contra. Ahora, Daniel, ¿ustedes del Frente Renovador están en contra de discutir cualquier tipo de reforma laboral o creen que hay algunos cambios por hacerse? Todo lo que hasta acá aparece como reforma laboral es flexibilización. Si alguien tiene alguna idea distinta, debería plantearla. Hasta acá todo lo que viene del gobierno es bajemos los costos laborales, reprimaricemos la actividad económica, hagámonos competitivos con salarios bajos, flexibilicemos los horarios. Todos los convenios que fue firmando el gobierno con algunos sindicatos fueron en esa línea. Todo hasta acá va por ese lado. Si hay alguna otra discusión que no vaya por la flexibilidad laboral, habrá que discutirla. Pero no veo que el gobierno vaya por ese lado. El gobierno entiende que el costo laboral es el problema del desarrollo argentino, cuando en realidad el problema del desarrollo argentino tiene que ver con el tipo de economía. Acá, ¿qué crece en Argentina? Soja, minería, sector financiero y algo de obra pública, y el resto se desacomoda. Crece la economía y crece la pobreza, las dos cosas a la vez. Ahora, Hugo, sacamos del Congreso, en las calles, ¿en dónde se va a resistir o no se va a resistir? ¿Qué poder hay para hacer frente a esta reforma laboral que se viene? Yo primero querría volver a la pregunta que ustedes formulan. Sí. ¿Qué reformas se van a hacer? ¿Cuál es el contenido? ¿Hasta dónde llegan? Ahora digo, si el gobierno tiene ya definido eso, ¿por qué ahora que estamos en un momento de campaña electoral, donde cada fuerza tiene que explicar qué es lo que propone, así como nosotros decimos, queremos mejores salarios, que no haya despidos, que la gente recupere el poder de compra, apostamos a recuperar las pymes para que haya producción, así como nosotros planteamos esto, ¿por qué el gobierno no explicita qué puntos son los de la reforma que quiere introducir? Pero no está bastante claro igual. No los puntos, obviamente no la precisión. No, porque si vos lees lo que dicen los empresarios, y este es un gobierno donde están los empresarios más poderosos, entonces te tenés que empezar a cavar trincheras. Macri dijo trabajar los sábados y domingos, digamos, el sentido está bastante claro. No, pero una cosa es que Macri diga que hay que trabajar los sábados y domingos, que creo que si hubiese un campeón mundial de la siesta, Macri estaría ahí en el podio, no sé en qué lugar, pero sería un candidato fuerte. Entonces, él habla de trabajar sábado y domingo, por favor. Pero aparte de eso, a mí no me pueden venir a decir que la reforma laboral es trabajar sábado y domingo. ¿Qué explicita el gobierno que quiere reformar? ¿Y qué van a hacer los sindicatos? Cuando dice queremos reformar el sistema previsional, que digan a dónde quieren ir, que digan que quieren privatizar, que digan que quieren precarizar el trabajo. Eso lo tienen que sincerar por respeto a sus propios votantes. No lo hacen porque traen el cuchillo bajo el poncho. El movimiento sindical se va a unir.
para enfrentar esto. Yo creo que las dos CTA, fuera de duda, estamos decididas a enfrentar esto. La CGT, con la que estamos hablando, también tiene la misma determinación. Los movimientos sociales que saben que sin obreros con salario y con derecho tampoco va a haber para ellos, también van a defender esto. Creo que hay un frente social muy importante y espero que todos aquellos que llegaron al Senado o a diputados con el voto de los peronistas, porque yo lo voté a Pichetto, yo lo voté como muchos peronistas, tengan el mínimo de consecuencia, de coherencia y de decencia para no prestarse a esto que va en contra del corazón, del legado que nos dejó Juan Domingo Perón y Eva Perón. Ahora, Hugo, el otro día hablábamos con Pablo Moyano en la radio y nos decía que frente a esta reforma laboral el sindicalismo se tenía que unir y que tenía que realizar un ruido muy fuerte, fue la palabra textual, se viene un ruido muy fuerte si el gobierno nacional intenta impulsar una reforma. ¿Vos crees que se tiene que empezar a hablar de un paro general? ¿De qué tipo de medidas se tienen que tener en cuenta de cara a una reforma laboral del gobierno? El paro general es una medida. Yo creo que necesitamos un plan de acción. Pero lo primero para ese plan de acción es constituir un frente social. Lo peor que podemos hacer los sindicalistas es terminar defendiendo esto con una concepción corporativa, como la que tienen los empresarios, porque la principal y peor corporación de este país es la de los empresarios. Tenemos que unirnos con los movimientos sociales, con los estudiantes, con los pequeños productores del agro, con los pequeños productores de la ciudad y conformar un frente político-social que le proponga al país un trabajo decente, un trabajo bien remunerado y que en función de eso explique que consentir esta reforma laboral es destruir la posibilidad de tener eso. Creo que tiene que ser un planteo integral, amplio y solidario. Sí, coincido absolutamente, yo creo que esa es la estrategia. Hoy el mercado laboral ya tiene problemas, porque tenemos gente que trabaja en blanco, que tiene obra social, jubilación, vacaciones pagas, gente que trabaja en negro, que no está registrado, cuentapropistas que la llevan como pueden y son monotributistas y es lo que hace crecer el empleo al gobierno, gente que tiene planes sociales y personas que están desocupadas. Hoy ya está desacomodado, hoy ya hay 35% de trabajo informal, hoy ya hay 20% de desocupación en los jóvenes. Meterle este proceso a algo que ya funciona mal es desacomodarlo de todo. Yo creo, como Hugo, que la estrategia es crear un frente social que se oponga, pero también me parece que acá es clave construir nuevas ideas. Objetivamente la Argentina necesita, es decir, el gobierno no está yendo para adelante, está yendo para atrás, no, está repitiendo historias que se han dado. Pareciera un gobierno que no ha leído nunca el libro de historia. Vuelve a endeudarnos, vuelve a pensar en el ajuste, vuelve a pensar en el achique de los costos salariales. Es como una vuelta a los 90. Siempre hablamos con vos de la franja más baja, ¿no? Sí. De la sociedad, bueno, porque sos especialista en ese tema. Lo cierto es que el gobierno un poco juega con eso, dice, para tener más empleo, para tener más trabajo y esos que no tienen. ¿Eso para vos cómo va a impactar? ¿Va a tener más empleo o qué está pasando hoy con esa franja de la sociedad? Los sectores más pobres claramente lo que tienen son planes sociales. La pobreza en la Argentina, ¿por qué hay tanta desocupación en el conurbano, en Rosario, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en los grandes centros urbanos? Porque se cayó la actividad industrial y porque los sectores pobres se les cayeron las changas. La pobreza es doble en la Argentina, es alguien que tiene un plan social y además gasista, plomero, carpintero, una señora que cose ropa en la casa y va completando. Se le cae esto, solo le queda el plan social. El plan social son 1.400 pesos la asignación por hijo o 4.000 una cooperativa de trabajo. Hoy lo que tenemos es un parate grande. Como las familias no les alcanza, como tienen poca changa, poco trabajo, se endeudan en la financiera de la esquina a la vuelta, plata que entra hoy en una casa es para tapar agujeros. La situación se está tornando complicada, no solo porque hay más gente en los comedores comunitarios, sino porque objetivamente la plata no alcanza y se aumentaron los costos fijos. El que tiene que tener garrafa, 230 pesos la garrafa, el que paga luz claramente se le va complicando más. Bueno, ayer incluso Mauricio Macri inauguró un comedor comunitario claramente. En Santiago del Estero, algo que no es muy celebrable, sin embargo, absolutamente. Nosotros, la sociedad civil, frente a la crisis, tenemos que salir a poner comedores comunitarios para atender. La tarea del gobierno no es poner comedores, la tarea del gobierno es construir trabajo. O sea, si alguien genera comedores es porque está aceptando que hay una emergencia alimentaria. Ahora, el gobierno dice que la cosa ya arrancó, que la rueda ya comenzó a girar. Lo escuchamos siempre a Mauricio Macri decir eso. ¿Coincidís con eso vos, Daniel? En algo, sí. Está claro que hay más actividad. El empleo que ha crecido, crece. Por monotributista, muchos de los cuales son planes sociales, monotributo social, por empleo público y algo de obra pública. Efectivamente, la obra pública está arrancando. Pero hay un parate fuerte del resto. El dato clave acá
para pensar la pobreza es qué pasa con la canasta básica de alimentos. Mes tras mes aumentan los alimentos. El INDEC acaba de marcar que es 1,4 la inflación y 2,1 la inflación de alimentos. Si alguien en serio quiere atender el tema de la pobreza en Argentina, lo primero que tiene que hacer es parar los aumentos de la canasta básica de alimentos. Eso es lo básico, y la verdad que aumentan mes tras mes. Hoy habló Cristina, Daniel pertenece a otro espacio, pero habló de algo bastante macro y no de economía, sino que tiene que ver con las libertades individuales, con el Estado de Derecho. ¿Coinciden con lo que dijo? Ella dijo que está en peligro eso y que dijo que no hay Estado de Derecho en Argentina. Yo creo que estamos cada día en un escenario de democracia, de lo que se denomina democracia de baja intensidad, donde lo describió muy bien Cristina. Vos no podés tener un joven como Maldonado desaparecido en circunstancias en las que actuó un juez, el segundo del Gabinete de Seguridad y 3 escuadrones de la Gendarmería. ¿Qué es eso? Eso es Estado de Derecho. Vos no podés tener la Gendarmería entrando a los barrios pobres o a las escuelas a pedirle a los chicos de la escuela secundaria qué es la canción que están cantando o qué es lo que van a hacer en el encuentro de estudiantes. Eso no es Estado de Derecho, eso no es democracia. Vos no podés tener a gente defendiendo una fuente de trabajo como en PepsiCo y de pronto una invasión y sacando los pibes del jardín de infantes con pañuelos en la cara, con los chicos llorando y las madres desesperadas. Eso es Estado de Derecho. Eso es un país invadido. Y eso entonces, que no seamos hipócritas. Hablemos de la realidad. La realidad de la Argentina hoy es esta. Y tenemos, que no lo mencionó creo Cristina, pues no escuché toda la entrevista, tenemos también a Milagro Sala. Eso es Estado de Derecho. Un señor feudal que mete en la cárcel a una militante social porque es el mandato que tiene de los pares de la oligarquía jujeña. La verdad es que no es Estado de Derecho. A mí me parece que el gobierno creó un clima de época para avance de las fuerzas de seguridad. Sea PepsiCo, sea el corte de la Panamericana, sea en un comedor, ha creado ese clima de época y eso es malísimo y contrasta con el gobierno anterior. Eso está claro. En el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, me parece que hay 3 cosas claras. Primero, que es una desaparición forzada, se dio en el marco de la intervención de las fuerzas de seguridad. Segundo, algo que a mí me impacta mucho, el gobierno nunca llamó a la familia. La víctima es la familia, el gobierno nunca llamó a la familia, que es lo básico de lo básico cuando pasa algo. Y tercero, la ministra de Seguridad se puso como gendarme, dijo, yo los defiendo, miró para adentro y no se opuso como alguien que quiere saber la verdad o defender a 44 millones de argentinos. Me parece que hay un problema serio, que el gobierno avanza sobre el esquema de represión como un mecanismo del contener el conflicto social. Nada bueno pasa en un país cuando esa es la línea que encara quienes llevan adelante la acción. Comienza la campaña de cara a octubre, o al menos se empieza a discutir en la agenda los temas electorales después de ese parate tras el 13 de agosto de las primarias. En primer lugar, preguntarles qué es lo que se viene de cara al futuro y también si están conformes con la base de la que parten. En el caso de Daniel, el Frente Renovador, 14 puntos. En el caso de Unidad Ciudadana, algo así como 34,4. Daniel. Nosotros hubiéramos aspirado a sacar más, sacamos 1.600.000 votos, creíamos que íbamos a sacar más. Claramente vamos a apuntar a crecer. Siempre nos pasó que en las PASO sacamos determinada cantidad de votos y después crecimos en las generales. Nos pasó en el 2013, el 2015. Somos muy claros. Nosotros queremos defender el bolsillo del trabajador, queremos defender al ciudadano de a pie, estamos en contra de la reforma laboral, estamos en contra de la reforma previsional. Si el gobierno va a esta idea de subir la edad jubilatoria de 60 a 65 a las mujeres o a 67 a los hombres, no solo va a quitar derechos, sino que va a complicar la vida al 20% de desocupación de jóvenes que ya no van a entrar. Vamos a ser muy claros, tengo la impresión de que tenemos chance, cuando hay solo 5 boletas, 5 candidatos, de poder crecer. Hugo, muy breve. No, creo que yo te lo voy a decir como trabajador. No es lo mismo que gane Macri o que gane Unidad Ciudadana. No es lo mismo que llegue Tayana como senador a que llegue uno más para la reforma laboral, para la reforma previsional, para el ajuste, para el hambre. No es lo mismo. Y creo que el llamamiento que ha hecho Cristina va en ese sentido. Pensémoslo bien. Bueno, muchas gracias, Hugo Yasky, Daniel Arroyo. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Y ya venimos con el final del Destape.